Buenos días, amantes de los canarios. Aquí tenéis unas hembritas blancas dominante, ágiles y no son consanguíneas. Descienden todas de un macho que adquirí hace 8 años y todas son descendientes de él y ninguna tiene consanguinidad, cero consanguinidad. Lo único que tienen en común es el gen responsable de impedir el depósito del hipocromos, que es por lo que se caracteriza este tipo de pájaro. Y bueno, creo que todos los piovacas y blancos que hay que circulan timbrados son descendientes de esa mutación, lo cual significa que el timbrado sigue teniendo aportes de otras sangres, como comenté en un vídeo, y son motivo de discusión, y alguno me ha entrado a vacilar en mi canal, como diciendo que yo había dicho que desciende el timbrado del rizado del norte. No, yo no dije eso, ni me puso palabras en mi boca que no eran esas. Y es lo que pasa cuando uno ve el vídeo y no escucha. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Este blanco dominante, mirad que tiene la misma forma que las verdes que saqué, y muchos me preguntaréis, ¿y cómo has conseguido que no tengan consanguinidad descendiendo todos del mismo individuo? Pues teniendo paciencia y no haciendo cruces, cruces aberrantes me refiero, porque todas las mutaciones se caracterizan por ser una aberración genética. Pero eso no quiere decir que todas las aberraciones genéticas sean mutaciones, Pero una mutación lo es, normalmente de forma natural. Ya hablaremos más adelante. No puedo hablar de todo en el mismo programa. Iremos tocando monográficos. Quería, antes de empezar a hablar del tema este de las mutaciones y esto, primero comentar un tema que he visto en YouTube sobre el tema de las plumas ectópicas. No hay que confundir lo que son plumones de lo que son plumas rizadas, de lo que son faldones. El plumón en los pájaros está situado debajo del ala, entre la parte torácica y el ala y por debajo. Y eso en los pájaros es un síntoma de buena salud. Cuando están relajados, muchos de ellos los sacan fuera, no se los meten y parece que sea un defecto, pero no lo es. Estas lo tienen metido dentro, pero perfectamente en otro vídeo pueden presentarlo fuera. Normalmente si el pulmón es muy largo, pues los criadores, pues ese pulmón suele quedar parte fuera. Entonces los criadores, esos animales, pues no los seleccionamos. Eso forma parte ya de la selección. Pero que sepáis, y para nada interfiere en el canto. Igual que las patas negras, o sea, yo tengo timbrados verdes de patas negras y timbrados verdes que no tienen las patas negras. O las tienen entre mitad y mitad. No interfiere eso en el canto. Puedes tener uno de patas negras que no cante nada y no valga para nada. Y otro que no las tenga y sea muy bueno o sea muy malo. Para eso no intervienen. ¿Veis qué agilidad tienen también estas? Se caracterizan porque no tienen inmunidad. La inmunidad es la base para la agilidad y para la vivacidad. ¿Veis que presentan algo de amarillo? Algo de amarillo. ¿Por qué?
El blanco dominante es precisamente un amarillo que presenta esa aberración, como he dicho, y inhibe el depósito de lipocromos. Bueno, el otro tipo de pluma también que puede presentar son los faldones. O sea, hay que diferenciar entre el plumón, que ya hemos hablado, entre las plumas rizadas y entre los faldones. Los faldones son muy característicos en hembras, ¿eh? Y suelen ser por la parte interior de la pata y bajan hacia abajo, ¿eh? A veces también puede ser porque excesivos baños, cuando están cambiando la pluma, la dirección de la pluma les cambia y tira para abajo. A mí los faldones no me preocupan mucho, ¿eh? Otra cosa son las plumas rizadas, que pueden aparecer lateral, que unas van para un sentido, otras van para otro, y a veces aparecen en la zona pectoral, porque el timbrado en sus inicios sufrió cruces con diferentes razas. Se ha mantenido porque los cruces fueron pocos, pero para que veáis que todavía se siguen produciendo esos cruces. Estas en concreto proceden de un criador que empezó, uno de los importantes, que empezó a trabajar el canario discontinuo y hacía sus cruces con Malinois y introdujo en uno de esos cruces un pájaro con estas características. Pero han pasado muchos años, ¿eh? Los blancos ya los veréis como cantan y cantan timbrado. Otra cosa es que lleguen al tono, que tengan la carencia del verde. Eso es otro tema que ya hablaremos en otros capítulos. Bien, os quería hablar de esto porque, bueno, también ya he hablado de las patas negras, de las plumas ectópicas, no interfieren para nada en el canto. Puedes tener un pájaro con unas pequeñas plumas laterales rizadas y cantar perfectamente y ser un timbrado, porque siempre hay características que reaparecen en los pájaros, ¿eh? Y claro, a base de criar, vas eliminando factores negativos. En fin, esto es una afición y un entretenimiento y hay que irselo trabajando. Bueno, también le quería aclarar a un suscriptor que por WhatsApp me ha comentado que no entendía eso de que el pico, que yo no cortaba el pico y que si salían los picos alargados y ese tema, ¿eh? Pues, a ver, cuando dije lo del defecto o exceso de vitaminas, por ejemplo, normalmente ya comenté en el vídeo de Antonio que cuando un animal presenta una de las partes del pico desigual, suele ser características de consanguinidad. Otra cosa es el crecimiento igual, tanto de la parte superior como inferior del pico, tanto por exceso o defecto de vitaminas. Si no, consultar por internet algunos vídeos de gente de las montañas de la América profunda, en que el bisabuelo es el padre de todos los hijos. Veréis cómo son los bisnietos, las mandíbulas, o si no, remitiros a los Borbones, que solo hacían cruces de consanguinidad, ¿eh? Consanguinidad suele predisponer a aberraciones. Y coincide la palabra con lo que yo pienso de lo que es los criadores que practican la consanguinidad, ¿eh? Una aberración. Y si le sumas pienso y agua, pues ya apaga y vámonos. Bien, estas hembras, como he dicho, son descendientes todas del mismo pájaro que adquirí hace 8 años. El tema del pico por exceso de vitaminas puede ser un exceso en biotina, ¿eh? Un exceso en biotina produce, pero la diferencia con un defecto es que el exceso del pico por un exceso en biotina o vitamina PP o antipelagra, ¿eh? Es que el pico es duro y cuando el pico está alargado y es blando puede ser por una carencia vitamínica o por hongos también. Ya el pico es más frágil, ¿eh? Suele ir acompañado con un crecimiento excesivo, lo de la biotina de las uñas, ¿eh? Y referente también quería hablar de la diferencia en lo que es la pica y el picaje con relación a las plumas, ¿no?
La pica son comportamientos anómalos de los animales, ¿eh? Eso se detectó cuando se enjaulaban las primeras aves de corral, que se picoteaban las uñas las plumas, y eso lo consideraron un comportamiento anormal y le llamaron picaje, ¿eh? Pero la pica se adoptó ese término para todos los comportamientos anormales que padece un animal. Pura sangre, que sube y baja la cabeza, un jilguero que lo enjaulas y se coge a los barrotes de arriba. O sea, comportamientos anómalos en las aves o en los animales. Y el picaje sería una pica, pero ya referente a picarse las plumas. Quería hablar también del silvestrismo, ¿no? En relación con esas personas que se han metido en mi canal, que vienen del silvestrismo, que muchas están criando timbraos, ¿eh? y llevan 2 años y ya quieren dar lecciones. El silvestrismo no tiene nada que ver con la cría de canarios, ¿eh? No tiene nada que ver, porque el silvestrismo, los pájaros que adquiréis, y hablo del silvestrismo porque no es ajeno a mi persona. Sabéis que mi abuelo era pajarero, pero pajarero, ¿eh? No pajarero y follanidos, o follanidos, porque hay que distinguir entre el pajarero, el follanidos y el pajarero follanidos, ¿eh? Que es muy diferente. Mi abuelo era un pajarero que cogía 40 caderneras, hay caderneras, jilgueros, aquí se llaman caderneras, y de las 40 que cogía, la mitad las soltaba, porque decía que no valían para estar en la jaula. Y cazaba con pega, o aquí bis, que aquí se hace con muérdago, en Andalucía se hace con la raíz de una planta, que hay que menearlo. Los cogía, estaba muy en contra de las redes, empezaron a aparecer los primeros con redes japonesas, y él, ya os digo, decía que no todos los que cogías valían, soltaba a las hembras, si pillaba una coba también la soltaba, un sobreaño, la coba es la que ya ha criado en libertad, y el sobreaño, pues incluso las pasas, que son las ya más maduras, y cazaba en agosto, porque solo le interesaba la flor, las primeras nidadas, ¿eh? Lo que se denomina el jilguero blanco, para que veáis que no soy ajeno al mundo del silvestrismo. Hasta hace 5 años tenía jilgueros, pero aquí en Cataluña empezaron a poner multas y te pillaban con un jilguero 6.000 euros. Pues las regalé, y me encantan los jilgueros, ¿eh? Me encantan. Creo que es el animal fringílido más inteligente. Ya hablaré mi abuelo decía que sabían contar hasta 5, ya lo explicaré, cosa que los canarios cuentan hasta 3. Ya sé que esto va a ser motivo de mofa, pero mofaros que lo explicaré. Bien, el silvestrismo se provee normalmente cazando, como hacía mi abuelo, que era un pajarero de pro, no de estos que se dedican a follar nidos en los naranjos con una linterna y de noche, con alevosía y nocturnidad, y quieren dar lecciones llevando 2 telediarios a los demás, y luego los ves que se meten en los canales sacando pecho, que han sido campeones de España, Andalucía, subcampeones, y llevan 2 telediarios. Campeones de follar nidos también, Bien, menos mal que eso se está acabando. Y nada, quería comentaros eso, de que se están incorporando esa gente, y yo os aconsejaría que si os incorporéis a los canales, escuchéis, porque esto no tiene nada que ver con el silvestrismo.
hay cosas que se parecen, pero esto no es canaricultura, ¿eh? Y ya lo sumo. Ver una cadernera con pienso y en el agua antifúngico y antibacteriano. ¡Buah! Mira, eso mi abuelo se revolvía de la tumba. ¿Y queréis dar lecciones? ¿Campeones de qué? Ya lo he dicho antes. Escuchar y no metáis jaleo. O vais a aplicar la hipnopedia, como hacíais con las caderneras, que habéis educado muchas caderneras. No, educado no. Habéis practicado la hipnopedia, que es una parte de la logopedia, ¿eh? Que la logopedia es enseñar a hablar, y en este caso sería enseñar a cantar. Pero vosotros no enseñabais a cantar, practicabais la hipnopedia, que consta en repetir es una parte de la logopedia, insisto, en repetir 3, 4 frases muchas veces para inculcar y rectificar una palabra. Y vosotros, los que venís del silvestrismo, vais a hacer eso con los timbraos, los vais a poner en una caja cerrada y les vais a poner el cassette del campeonato, del campeón del mundo desde que es un pollito, para que cante como él. Pues escuchar y aprender, porque no tiene nada que ver el canto del timbrao. El timbrao no va con cassette, el timbrao hace una canción y a veces improvisa. O sea que solo quería comentaros esto. Hablaré en próximos capítulos de cómo corregir esos pájaros que tienen notas defectuosas. Se puede aplicar la logopedia también, se les puede rectificar. ¿Para qué? Para recuperarlo. Nada más, amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.